Hola gente querida de Ser Humano en Construcción, que pasa por estos lugares, que nos acompaña. Perdón, había una manchita ahí en mi computador. Le damos nuevamente la bienvenida después de un tiempo que hemos estado en descanso, hay vacaciones, viajes y demás. Gracias a Dios pudimos viajar, pudimos tomar un poco de aire y ahora renovarnos. Ya estamos en nuestro hoy día, primer día de clases como los profes. Y estamos de vuelta con todo el ánimo. Sí, igual tener un poco cara cansado, levantarse temprano el primer día igual cuesta. Pero estamos con todo el ánimo y disposición a comenzar nuevamente y a seguir avanzando en este canal. Obviamente, yo he dicho que hay varios temas que quiero tocar y trabajar y comentar, pero hay uno que es obvio que no podemos dejar pasar. Ahora, lo primero que yo quiero hacer, la primera observación que me gustaría hacer es que, por supuesto, siempre hay más expertos que uno. Acá este canal no se trata de un experto hablando de algo. Bueno, si tengo un doctorado en filosofía podría hablar de filosofía, pero no soy experta en todo, al contrario. Creo que uno entre más estudia filosofía debería ser más capaz de darse cuenta de lo poco que sabe. O sea, ese es mi punto de partida. Que siempre hay mucho más por saber. Y a uno que le gusta aprender, siempre está investigando más. Entonces, la perspectiva que hoy día voy a hablar sobre el conflicto de Ucrania y Rusia que voy a hacer, no lo voy a hacer ni de la expertise histórica, tampoco la expertise ética de una guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sé de ética, no, sí sé de ética, sé las corrientes más tradicionales, pero obviamente tengo colegas, tengo amigos, tengo investigadores que van a saber mucho más del tema porque se enfocan en eso, porque han estudiado y tienen otra perspectiva. Entonces no quiero faltarle el respeto a la gente cuando hablo de ciertos temas que alguien podría decir, sí, yo sé más que tú. Porque este canal se trata de eso, de comunicar, de entender el mundo, de preguntarnos muchas veces, decir, bueno, ¿y esto para dónde va? O sea, ¿qué hacemos con el mundo? Esta perspectiva de repente de Mafalda de decir, paren el mundo que me quiero bajar. O sea, pasamos de una pandemia a una posible guerra mundial, se supone. Entonces, primero que todo quería hacer ese paréntesis y que vale para todos mis videos. Siempre va a haber más gente experta que yo y eso lo tengo muy claro. Por eso yo siempre insisto que este canal intenta comunicar porque quiere empatizar con gente que a lo mejor tiene los mismos pensamientos, reflexiona parecido o reflexiona lo contrario, pero tiene ideas que a lo mejor nunca han sido, o muy pocas veces han sido escuchadas. Y es por eso que, gracias a este canal, también lo digo, he aprendido a conocer gente, he contactado gente que tiene perspectivas muy interesantes y que a través de estas ideas nos hemos comunicado. Ahora pueden decir ¿por qué tanto parche ante la herida para hablar de una guerra? Porque ya no podemos vivir en la época de los simples polos opuestos, que uno es bueno y que otro es malo. Simplemente eso. No porque vivimos en una época de relatividad, sino porque, a diferencia, creo yo, de eventos pasados, hoy en día la tecnología juega a favor poder conocer otras perspectivas. Por ejemplo, quizás para cuantos en la época de la dictadura militar del golpe de Estado en Chile, en el año 1973, no sabía el manejo político que había o la influencia de Estados Unidos que había para que se generara ese golpe de Estado. No obstante, hoy en día tenemos diferentes visiones del mundo que nos permiten entender los conflictos más allá de la situación. Otra cosa interesante es que, debo decirlo así porque está en el fondo de mi corazón, que hubo no muy poca gente que me miró, y marco el oxímoron, no muy poca gente, eh, que me miraba raro porque yo me dediqué un tiempo a esta parte a estudiar mucho sobre lo que son las personalidades narcisistas y psicopáticas. Y era como, ¿por qué tanto eso? Así como, ya basta. No me lo dijeron frente a mí, pero mucha gente me miró con cara, ya basta. De los que me conocen, mis contactos más cercanos. Y bueno, yo vengo diciendo, ahora, no voy a decir en lo absoluto, no quiero decir eso, por el contrario, que yo dije, ay, se viene una guerra mundial, no. Lo que yo estoy señalando es que muchas veces dije en este canal, y muchas veces lo he hecho en mis clases, a mis amigos y a la gente que me miraba con esa cara, que vivimos en una sociedad que potencia el narcisismo, potencia el egocentrismo, potencia ciertos valores propios de la psicopatía. Entonces, no es raro que nos encontremos con un personaje como el de Putin, eh, que lanza una perspectiva súper egocéntrica de la situación.
Eso por una parte, o sea, hay mucho que decir en esta guerra. Pero también vamos a otras cosas. No quiero entrar al conflicto de lleno porque quiero señalar otras cosas, varios paréntesis que trae esta cuestión. El otro es interesante y que siempre se lo inculco a mi alumno, ver las diferentes caras de la moneda. O sea, como les decía, las comunicaciones nos han permitido entender que hay un conflicto que viene de hace tiempo atrás. No estamos hablando que esto estalló de la nada, que un día Putin se levantó, estaba aburrido y digo, hago la guerra con alguien. No, esto se viene potenciando de mucho tiempo atrás. Veíamos el conflicto que se genera en 2014. Entonces es difícil hoy en día, como dije al principio, hablar de una guerra entre buenos y malos. Porque siempre hay un pro y un contra, siempre se estuvieron tocando la oreja ahí entre la OTAN, Estados Unidos, Ucrania, Rusia como antigua Unión Soviética, también Bielorrusia. Es decir, ahí hay un conflicto que uno no. Y es por eso que yo no hablé antes. Podría haber grabado este video antes, pero no lo hice antes porque me pareció riesgoso tomar un punto de vista, un punto de partida sin tener claro que no estamos hablando de se declaró la guerra sin más. Entonces, esa es otra perspectiva interesante, cómo hoy en día tenemos que aprender a ver que hay diferentes perspectivas. Y eso no estoy diciendo que defienda a Putin en lo absoluto. Estoy diciendo que no podemos hablar de un conflicto que nace aquí sin más. Siempre los grandes conflictos parten de una historia que venía mucho antes. Como siempre digo, las infidelidades parten desde antes, ¿no? Cuando ya estaba en una relación con la otra pareja. Entonces, por un lado tenemos esto, tenemos las tecnologías, esta historia, estas noticias que nos permiten saber desde ya. Si uno apaga la tele y prende otro sistema de comunicación, va a haber diferentes noticias. Eso lo podemos y eso agradecemos a la tecnología hoy en día, que no nos quedamos solamente con una parte de la historia. Y como no nos quedamos solo con una parte de la historia, es importante poder dialogar. Si hay algo que nos tiene que enseñar este suceso es a dialogar. Entonces, eso desde una perspectiva desde afuera, desde la tecnología. Segundo, me llamó la atención, hoy día venía en la micro, camino a mi casa, y escuché una persona que vende en la calle, que trabaja en la calle, que subió su carrito en la micro, cómo señalaba quién era Putin, cuál era su historia, cómo evoluciona todo esto, y cómo una persona sin educación formal, sin educación académica probablemente, tenía una visión mucho más amplia de lo que es el conflicto, de lo que muchas veces vemos gente que se abandera por situaciones. ¿Y por qué me llama la atención? Porque cualquiera puede saber si a lo mejor si prende la noticia, va a Wikipedia, etc. Pero me llamaba la atención cómo ya señalaba cómo el personaje de Putin evoluciona en un ser muy egocéntrico, narcisista y hambriento de poder, porque no tomó su experiencia de vida de pobreza como debiese haber sido. Y conste que no lo está diciendo alguien que nunca le ha faltado nada. No fue alguien de una clase acomodada, no fue un presidente, no fue un político que dijo, ¿sabes qué? Putin no supo tomar la pobreza como podría haberlo hecho, como podría haber aprendido. No, lo dice una persona que trabaja en la calle, que no le alcanza para un vehículo, que tiene que cargar su carrito y a lo mejor hasta sentirse incómodo por tener que estar siempre subiendo por la parte de atrás del microbús. Decirle, ¿sabes qué, viejo? Las cosas no se toman así. Entonces siempre es fácil decir que porque uno fue a la universidad tanto, fue a esto tanto y se da tanto aire y la gente vomita currículum en la cara, es decir, mira, yo sé tal cosa. Pero acá hablamos de un ser humano que con poca educación formal, pero con mucha educación humana, sabe valorar lo que es la vida. Entonces ahí tenemos también una parte social interesante que nos trae esta guerra. Y en tercer lugar, porque son puras observaciones en paréntesis, en tercer lugar, muchos memes salieron, yo lo puse en redes sociales, muchos memes salieron que las mujeres ahora íbamos como a retroceder en el tiempo cultural y era como, no, ahora yo sí quiero la cocina, echo de menos la cocina, amo mi cocina porque no quiero ir a la guerra. Y empezaron las burlas hacia el movimiento feminista como que nosotros íbamos a arrancar porque nosotros nos vamos a la guerra. Me incluyo como mujer, no como persona que está allá. Y no, miles de mujeres se han ofrecido, siendo que hay mucha gente que tuvo que salir de Ucrania con su hijo, muchas mujeres con sus hijos, porque los hombres obligatoriamente tenían que ir a defender este país, y aún así fueron voluntarias. Y me llama la atención y de verdad es muy interesante ver cómo sí hay mujeres dispuestas a dar su vida por una causa que ni siquiera es de ellas. Y ahí viene, vamos a 3 puntos, vamos al punto 4.
Me llama profundamente la atención el punto 4 que... Ay, perdón, lo tenía en la mente y lo olvidé. Estábamos hablando de los voluntarios. Y estamos... Ah, perdón, ahora sí voy. Perdón, es que no lo tengo anotado, tengo todas mis cosas en la mente. Me llama la atención, por ejemplo, el proceso que se produce donde el presidente de Ucrania deja salir a los reos, a los presidentes que estaban en la cárcel, para que puedan sumarse también. Hay tanto voluntario, esta es como la lucha que se generaba en Grecia cuando peleaban los espartanos con los atenienses, que los espartanos mucho hombre de guerra, pero como muestra la película 300, que obviamente es una película, no es que haya pasado en la vida real, pero es una película, pero que es, los espartanos iban con todo el orgullo de guerrero que podían ir los rusos hoy en día, mientras que los ucranianos dicen somos civiles, pero que debemos defender nuestra tierra. Ahora, finalmente, como punto 5, esta guerra no nace ahora, es un conflicto de mucho antes. Hay gente en Ucrania pasándolo mal desde años y nadie se dio cuenta, no nos quisimos dar cuenta, o no nos teníamos por qué dar cuenta porque no podemos saberlo todo en la vida. Algunos recién nos venimos enterando a ciencia cierta lo que estaba pasando en Ucrania, por lo tanto no se trata sin más de decir Rusia es el enemigo y Ucrania son los bonitos del sistema. No significa eso que estoy diciendo que Rusia sea buena y Ucrania está mal, sino que en un conflicto, en una guerra, nadie gana. En primer lugar porque son conflictos de intereses de la gente poderosa. Los de siempre tenemos que sufrirlas, y me incluyo, aunque no esté en Ucrania ni en Rusia, porque estoy en un sistema de abajo donde no tengo poder, no tengo contacto, no tengo la capacidad de representar a mi país, ni de representar a las grandes cabecillas. Somos nosotros, los de inferior condición para los poderosos, los que tenemos que dar la cara. Porque hay mujeres, porque hay hombres que tienen que ir a defender una causa que no es de ellos. Entonces las guerras siempre son, y ahí viene el juego, el lavado de cerebro, a defender tu patria. Está bien, me gusta, amo Chile, amo el país donde vivo. Si hay un partido de fútbol, un partido de tenis, obviamente aliento a Chile, no, eso no es innegable. Pero muy diferente es dar tu vida por causas que no son tuyas. Y eso es lo que me duele grandemente en este conflicto. Ayer veía la noticia y de verdad que me llegó a lo profundo, había estado como súper al margen, pero pensar en esta situación, pensar en por qué gente que no tiene nada que ver con los conflictos va a empezar a sufrir de hambre, ha perdido a sus familias, han muerto civiles, y que no debería morir nadie, ni civiles ni militares. Nosotros también, habrá que decir que egoístas, no, pero el mundo se va a ver afectado. O sea, ¿por qué los deportistas rusos no van a poder ahora defender sus colores por culpa de otros? Entonces en una guerra nadie gana. No hay guerra buena. No hay conflictos bélicos buenos. Y con esto quiero ir ya finalizando. Y en conclusión quería más que nada dar características, como digo, no soy experta ni geopolíticamente en esto, pero sí quería dar mis perspectivas que me parece interesante de este conflicto. Y finalmente vamos a la persona de Putin. El otro día decían, con Trump no pasaba nada, ahora Putin aprovechó porque está Biden. Trump es de la misma calaña de Putin, perdón que lo diga en esas palabras, porque no había conflicto bélico a nivel mundial, pero en Estados Unidos, lo sé de ciencia cierta, gente que vive en Estados Unidos y que me lo ha contado, se estaba produciendo un conflicto interno. Tengo familiares que me decían que tienen vecinos cercanos que prácticamente parecían, voy a decir mutati mutandi, cambiando lo que hay que cambiar, personajes del Ku Klux Klan, que gracias a la mentalidad de Trump pudieron sacar adelante todo esto. Estas ideas pudieron sacar la luz. Como decía esta señora en la micro, Putin era material para. O sea, ¿cómo es posible? Porque dicen, es que el presidente de Ucrania era un humorista, prácticamente un comediante. Sí, era un comediante, pero él estudió Derecho. Si bien no ejerció, estudió Derecho. Y eso no quiere decir que todos los que estudian Derecho van a ir a presidente. No. Pero, ¿cómo es posible que alguien de un servicio de inteligencia, un servicio de espionaje, como la KGB, o sea, porque trabajar en inteligencia y trabajar en la KGB y en todos estos servicios de espionaje implica que el personaje tiene grandes, a ver, ¿cómo digo? Para que no suene mal, pero suene la verdad. Debe tener, no lo digo yo, lo dicen expertos psiquiatras, debe tener potenciadas las características de un psicópata.
para poder sobrevivir a este tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo logramos y cómo dejamos como sociedad que presida un país potencia mundial con la cantidad de armas nucleares que tiene un personaje que sale de la KGB? Respuesta, porque frente a una personalidad narcisista, y aquí ahora sí me toca lo que he leído, son personajes que venden su imagen. El problema es que venden mucho su imagen y hay mucha gente que lo apoya porque saben venderla. Pero los psicópatas narcisistas, y con esto termino, primero que todo, son burócratas de tomo y lomo. Van a hacer lo que sea por conseguir sus metas. Si tú le dices a un narcisista que no, te metiste en grandes problemas. Y es lo que estamos viendo ahora en el conflicto de Ucrania. Y tercero, no tienen empatía, por lo tanto van a destruir lo que esté a mano, lo que sea, van a usar lo que sea para poder lograr sus propósitos. Y este es el objetivo de Putin. Con esto no estoy diciendo que todo lo que pasó en Ucrania, lo que pasó antes, desde el 2014, no tenga que ser. Pero el tipo es inteligente, por algo está esperando lanzar un efectivo contra el mundo justo cuando se viene el invierno, cuando estaban en invierno en pleno hemisferio norte, siendo que son uno de los que manejan más el gas. Tema para largo, me pasé como siempre. Podría llegar inclusive a haber una segunda parte o una especial solo de Putin, Trump y todos estos líderes mundiales y de poderosos mundiales, pero eso lo mejor para otro día. Solamente quería explicar y expresar un poco de estas ideas que me parecieron muy llamativas, como digo, para nada experta. No tomen esto como la voz de experto, sino como alguien que necesitaba expresar, al igual que todos los demás, su opinión. Porque recuerden que aquí encontramos ideas, comentarios, reflexiones y todo aquello a través de ese hambre de conocimiento y de reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos y buen inicio de año para los que comienzan el año escolar, como es aquí en Chile. Un saludo.